Veníamos todos conocen a Martina, ¿no? Martinita como en octubre empezó a molestar, a sentir cositas en la boca, la estuvimos llevando al veterinario, y una veterinaria excelente, una mujer de un corazón, y nos tiene tratamiento, entonces le hizo exámenes y la durmieron y le sacó eso, una cirugía, y se recuperó. Bueno, como al mes otra vez empezó, y dijo, déjame ver, estuvo revisando, era como que las glándulas salivales se le tapaban, entonces le salía aquí no, trocitos como de sangre coagulada. Entonces, no, le quitaron el apetito. Entonces le sacó, y mandó medicina, bueno. Nosotros le dijimos, doctora, usted nos dice, no queremos alargar un tiempo con sufrimiento, queremos que tenga calidad de vida. Le estuvimos llevando y llevando, empezó a fallar un peso, pero animada. Y el 11, martes, entonces la llevamos otra vez a que hicieran eso, porque ya había sido, ya como 15 días la habíamos llevado, y ya tenía eso. Nos tocaba limpiarle, aquí le salían cositas de sangre, pero animada. Y a la hora de salir, si estuviera flaquita, entonces la llevamos, estuvimos esperando a la veterinaria, y llegó y la miró y dijo, no, hoy es el día. Entonces nos despedimos, le agradecimos, y una inyección, le preguntamos, ¿con esa se duerme y mientras le ponen la otra? No. Entonces ese mismo día la entramos en el jardín. Aquí Horacito y aquí Martín. Pero ¿saben qué? Lloramos cuando nos despedimos de ella. Obviamente, es 13 años y pico con uno, porque alguien por aquí la despreció, no digo nombres porque no me gusta, pero... No, mentira. Originalmente, Horacito era para Manuela. Les trajimos a Horacio y a Martina. A Mario le gustó Martina, pero era muy grande. Y Horacito, así, hacía como los dientes así, entonces prefiero no. Entonces, lastimosamente, nos lo gozamos a sus perritos varios años. Y queríamos contar. Entonces, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Agradecimiento. Por esos años de amor, sí. Pero pueden creer una gota de tristeza, pues a veces no le hago ya porque nos dimos cuenta que andamos en función mucho tiempo de la perrita, mucho. Nos turnamos por semana para sacarla. Entonces, ya perrita, salgamos, entonces salga. Hágale, Sandra le hace comida, o ya concentrado no. Entonces, la comida, sírvale, cámbiale el agua, límpiela a ella. Entonces, a la hora, démosle la pastilla, 20 minutos, démosle la otra, limpiémosle. Cuando íbamos a salir, nos tocaba, ¿sabes? Casi todos conocen la casa. Sí. Nos tocaba entrar, salir por el jardín, dar la vuelta, cerrar, volver a dar la vuelta, volver a saludarla y ahí sí salir por el jardín. Sí. Todas las veces. Y si no te queda llorando, hace poco tuvimos, no sé dónde estábamos, no sé salir. Y se la encomendamos, le pagamos a mi nieto. Pero miércoles, uno no puede, cuando como que uno se sacude, uno no puede andar en función de, los animales son muy lindos, pero que no le quite a uno el tiempo, espacio, o sea, darle como la prioridad correcta. Y si ellos son así es por culpa de uno los mantiene. Nada que hacer. Si uno dice que se queda, ok. Pues si uno dice que vamos, perro ya no le voy a hacer caso. Entonces, si un día en la cama, ya no lo vas.
Sí. La gente dice, no, pero es que no viene mucho, vámonos a la cama. Entonces queríamos contarles eso, compartirles todos los que la conocieron y fue muy especial. Y como nunca, estamos sintiendo que Dios nos está quitando peso, nos está haciendo livianitos. No sé qué quiere, estamos preguntándole fuertemente, no sé si es salir o qué, lo que quiere. Estamos dispuestos, nada nos detiene, nada. Nosotros podemos cerrar la casa y salir un mes, nada nos detiene. Entonces, yo recuerdo que cuando éramos novios, una canción que hacía, aquí señor Eliana, y decía, aquí señor Eliana, yo sé que ya así pensaba yo. Entonces quería compartirles eso y preguntarles, ¿ustedes han estado en reposo? ¿Tienen alguna dificultad que como que no pueden salir de ahí? ¿O no? Todo perfecto. Hay situaciones, hay circunstancias que nos frenan, ¿cierto? Y generalmente uno lo que hace es, tengo citas, pero yo creo que se las envío por chat para no ponernos a leer. Sandra lo va a hacer, entonces para no hacer lo mismo. Hay una parte que dice que el reposo es definitivamente necesario, pero nosotros buscando la respuesta a todo, nosotros mismos. O sea, un ejemplo, la salud. ¿Qué es lo primero que hace el ser humano? ¿Y qué le dice el médico? Y que haga exámenes. Después, ¿qué le dicen? Y después de eso, le manda medicina. Y sigue ahí. Lo digo porque encontré a un italiano, tiene 96 años, fue premio Nobel de no sé qué cosa, y el hombre está así, 96 años. Y dice, yo hace 40 años no tomo nada de medicina, nada, porque sé lo que es. Yo lo que hago es, camino, no desayuna, almuerza un juguito de naranja, un zumo de naranja, y por la noche come pescadito, ensalada. Dice que el cuerpo necesita 90 miligramos de azúcar, entonces nunca se niega un dulce por la noche. Y esa es su rutina. Que cuando siente fiebre no es que se vaya, doctor, que tengo fiebre. No, siente fiebre, se va para la casita y se cuida. Y tiene 96 años. Y está perfecto. Y está lúcido. Hemos estado enredados en un sistema. Todos, desde niños nos dicen, tiene fiebre, tómese esto. Antes las mamás hacían cosas buenas, naturales, pero de un tiempo para acá la medicina ha estado... Yo recuerdo que el director de la OMS no es ni médico, no es médico. Entonces, miércoles, uno a quien escucha es como si sí. Necesito construir algo y el que está dirigiendo la obra no es ingeniero civil. Se necesita estudios, se necesita capacitar. Y en la economía es la misma cosa. Si uno necesita una casa, ¿qué es lo que hace? Eso. ¿Qué otra opción? Todo el mundo dice buscar subsidios y buscar la ayuda estatal y buscar la parte de bancaria. Eso es lo que hacemos. Pero Dios ¿qué dice? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo esto será añadido. Y lo sabemos de memoria. Yo sé que todos lo sabemos. No lo creemos. Ustedes saben cuál es
¿Por qué la gente se va al infierno? Por ignorancia. Por una taza de chocolate. ¿Por qué la gente se va al infierno? Por falta de conocimiento podría ser pereza, Credulidad. incredulidad de qué. Del nombre de Dios. No creer. No. En Jesús. Por no creer en Jesús, es que la gente, ni siquiera por robar, por matar, por abusos, eso se puede solucionar si se arrepiente, pero el pecado de infidelidad, ahí sí. Y después de eso, para lo que les venía diciendo, para entrar en el reposo de Dios, hay algo que es muy clave. ¿Ustedes se acuerdan de los muros de Jericó? La muralla. ¿Qué les dijo Dios? Que le dieran 7 vueltas. Pero ¿y cómo? Pero ¿y cómo? No, a la 6 vueltas, 6 vueltas. Sí. ¿Por qué? ¿Ustedes se imaginan el pueblo donde Dios le dijera hable? Algunos adorarían, otros alabarían, otros orarían, pero la gran mayoría diría, son este calor. Y yo sin bloqueador. Y estoy enfermo de la garganta y me ponen aquí a marchar y me duelen las rodillas y cómo voy a caminar. ¿Qué hace la gente? La queja. Por eso Dios le dijo, silencio, silencio, para que en el séptimo día, con alabanza, címbalos y flautas y danzas, Dios obrará. Porque generalmente nosotros queremos obrar y que Dios nos ayude. Queremos hacer algo y que Dios nos ayude. No queremos hacer su voluntad, sino nuestra voluntad y que Él venga a nosotros. Lo que quiere decir que nosotros nos volvemos señores y Él se vuelve nuestro siervo. Y creemos que es al revés. Definitivamente es al revés. Él es el Señor y nosotros somos los que le obedecemos. Y hay otra parte que está en Hebreos 4, del 1 como en adelante. Yo se las mando. Pero ahí está hablando de la forma en que nosotros necesitamos descansar y entrar en el reposo de Dios. ¿Se acuerdan que alguna vez dijimos que el reposo no es no hacer nada? El reposo es, a pesar de lo que yo esté haciendo, mi mente esté descansada. Que yo pueda saber. Alguien dijo una vez, las 5 palabras para el éxito, para entrar en el reposo y para lograr vivir en la victoria. ¿Sabes cuáles son? La batalla es del Señor. Si yo sé que la batalla es del Señor, yo ya descanso. Señor, esta enfermedad, yo descanso. Pero ¿y saben qué debo hacer yo? Para lograr ese descanso y ese reposo. Irme a un lugar y buscarlo para que Él me alimente. Si no, tengo que vaciarme de lo malo e irme a un lugar para que Él me alimente. Un ejemplo, me digo a la sala, necesito cumplir un presupuesto. Y no veo cómo va ahorita, en este instante y necesito, porque tengo que cubrir cosas. ¿Qué hago? Llamo aquí, llamo acá, busco aquí, salgo, corro, ta. Es lo que generalmente hacemos. ¿Qué diría Dios que debería hacer? Aparto, Señor, primero, mira lo que tengo, Señor, aquí adentro. Tú lo sabes. No sé, ahí sí puedo inventar. No te busco, no te doy el primer lugar, todavía tengo cositas que no están bien, lo que sea de cada cual. Y una vez que saco eso, Señor, ahora lléname de ti. Leo la palabra, lléname de ti. No, Señor, no. Generalmente lo que hacemos es
una promesa para salir de aquí, una palabra para salir de aquí, y lo hemos buscado. Pero Señor, lléname de ti, de ti. Cuando Él me está llenando, entonces surgen las ideas, entonces la promesa me salta, y entonces ya puedo creer. Pero generalmente lo estamos haciendo en la carne. En la carne. Es la carne la que está creyendo, y la carne, Dios dice que es en el espíritu. Me hablaréis en espíritu, y en verdad es en espíritu. Pero para que el espíritu fluya, la carne tiene que bajar. Que yo mengo es que la carne baje. Que todo eso que me gusta lo pueda bajar. No estoy hablando de sacrificios. Estoy hablando de que se cumpla el propósito de Dios en mi vida si no lo he logrado hasta ahorita. Si como estoy viviendo la vida cristiana, estoy full, estoy en tope y todo me va bien, listo, sigo así. Pero si no, tengo que buscar cuál es la causa. Generalmente la causa no es por culpa de Dios. Nosotros por un tiempo buscábamos una respuesta, mil cosas, y no la encontramos. Pero cuando hubo el reposo, cuando hubo el descanso, cuando alguien nos dijo Jesús les va a ayudar, algo pasó aquí adentro. Y ya dejamos de buscar y dejamos de estar así ansiosos. Y vino el reposo y vino la credulidad y sucedió el milagro. Yo creo que eso es para todos. Lo que necesitemos, lo que estemos buscando, lo que nos haga falta, a solas con Dios, pero en un tiempo de calidad. Yo puedo ir a orar, generalmente la oración es, Señor, y te pido por mi abuelita, por el tío, y además necesito un monólogo propio. Y Dios pues me mira, pero cuando mi oración es mirando a Jesús, es teniendo en cuenta el Espíritu Santo, es buscando al Padre, es algo que trasciende, no puede ser lo mismo. Yo los quiero animar a que cambiemos nuestra forma de orar, de creer. Todos aquí decimos, sí, yo creo en Jesús, pero en la Biblia dice, en 1 Juan, creo, que los demonios creen en Dios, también los demonios, y tiemblan de miedo. Hay que creer en Jesús, en lo que hizo, en la obra terminada de Jesús. Entonces creo que eso es lo que les quería, no sé si les queda. De Dios es la batalla, es de Dios, no es mía, de Dios. Señor, mi salud está mal. Esta es la batalla mía, de los médicos, no eres tuyo. Yo descanso, yo reposo. Necesito economía, ¿de qué es la batalla? De Dios. Ahí está escrito, de Dios es la batalla, pero cuando yo la tomo en mis manos, Dios dice, batalla. Pero cuando yo reposo en Él, Él dice, yo voy por usted. Pues quería que eso quedara aquí en el corazón. Bueno, dale. Bueno, otra vez, buenos días. Ah, todos necesitamos victorias en nuestra vida, todos. En alguna área, en algún momento, ¿verdad? Tranquila. Aquí sí hay evidencia de lo que está haciendo. Sí, por favor, hay que acabarlo. En algún área, en algún momento de nuestra vida necesitamos victorias. ¿Mm? Y a veces estamos en ciclos, ¿no? En ciclos en la vida. Entonces de pronto estamos en el punto bajo y de pronto volvemos a subir y creemos que salimos, pero de pronto otra vez se repite. Y otra vez pasa y se repite. Y de pronto la vida se nos vuelve un ciclo. Se repite y se repite y realmente no salimos de esa condición, de esa situación.
Y me impresionó porque Jimmy prepara aparte y yo aparte. Y sabes una cosa, Y preparamos lo mismo. cuando veníamos en camino, yo le iba a preguntar, ¿de qué vas a hablar? Y el Espíritu Santo me dijo, no, no preguntes, ¿no? Porque si donde le digan no algo. Entonces, hay varias claves para la victoria. Primero, cada persona cuando recibe gracia, ¿en qué momento una persona recibe gracia? ¿En qué momento de su vida? Cuando nació de nuevo, cuando nace de nuevo. Y les quiero decir que nacer de nuevo no es simplemente decir, Señor Jesús, yo te acepto en mi corazón, listo, nací de nuevo. No, 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 no. Es un momento que requiere arrepentimiento, de reconocer que soy pecador y que necesito un Salvador que limpie mis pecados, que me quite esa condición de pecador, pero no que me la quite ante Dios, sino que realmente me limpie, que esos pecados de mi vida sean lavados, sean borrados, sean quitados, y esa maldad que hace que yo peque no esté más en mi vida. Ahora, no pasa al 100% la primera vez, ¿no? Cuando nazco de nuevo, no, eso no sucede 100%, pero sucede. O sea, nací de nuevo y cosas salieron de mi vida. Pero con el transcurso del tiempo empezamos un camino, es un camino. Porque hay personas que creen que, sí, yo ya nací de nuevo, entonces chao, ya. Y cuando me va mal, entonces vuelvo a que oren por mí. Porque, pero ¿cómo así? Luego yo ya no nací de nuevo, luego yo ya no fui limpio de pecado. ¿Arrepentirme de qué? Y necesito, ya estoy aburrida con Dios porque ya me estoy descuestionando si eso funciona, si ese Dios es cierto o no, porque ¿cómo así? Y no es así. De ahí en adelante requiere una vida de rendición. Y una rendición que nos lleva a santidad. Oigan esto, este año vamos a hablar de santidad. Alguno va a decir, uy, no, somos humanos. ¿Cierto? Somos humanos, yo no me siento también aquí sentada. Sí. Somos humanos y claro, todo humano peca, todo humano se equivoca, ¿verdad? Somos humanos. Entonces, gracias. Entonces, necesitamos rendirnos. ¿Y qué significa rendirnos? Jimmy nos dijo, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Y cómo realmente entramos en ese reposo? ¿Cómo entramos en ese reposo? Descansando en él. ¿Y cómo? ¿No hacemos nada? Nos acostamos a dormir. Saben que a veces nosotros mismos queremos sacarnos o tener la victoria, ¿verdad? Con todo lo que hemos escuchado, de pronto escuchamos un testimonio y decimos, ay, aquella persona hizo tal cosa, yo voy a hacer lo mismo. Ay, escuchamos una predicación, ay, ese tuvo, mire lo que le pasó cuando hizo esto, yo voy a hacer igual. Y resulta que no es así, no es así. El rendirme significa varias cosas, pero les voy a decir las principales. Significa humildad. Cuando yo me rindo, me humillo, ¿o no? ¿Verdad? Me quiebro, me humillo ante Dios, ante Dios. ¿Y qué significa humillarme ante Dios? Uno, significa que todo lo que Él diga, lo que está escrito en su palabra, va a ser lo que se hace en mi vida. Va a ser lo que rige mi vida. Aunque no me parezca. Aunque crea que no es así. Porque cuando yo opino y digo, no, pero eso de honrar a los padres, es que mi mamá fue terrible. No, eso es una terrible, yo que lo voy a honrar. No, mi papá ni sé dónde andará. O sea,
en que entró y se fue y se largó y no, mi papá no, yo no lo voy a honrar. Ah, dar, no, pero espere. O sea, no, es que eso ya no es. Perdonar, no, pues qué tal. Mire todo lo que me hizo yo ahí como si nada, otra vez. No. O sea, humillarme es decir, me venzo, me rindo, me humillo. Lo que yo diga ya no es lo que usted diga, lo que yo voy a hacer. Eso significa rendirme. 1, 2. Humildad significa poner la necesidad de otro por encima de las mías. Ay. Poner la necesidad de otro por encima de las mías. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo haría yo eso? ¿O cómo harían ustedes eso? Ponerle los zapatos de la otra persona. Y bueno, Y suplir, sí, exacto, las manos y suplir también. ¿y qué más? Bueno, hay alguien que tiene hambre, entonces usted va y le da un almuerzo. Y el otro día. Le da el almuerzo físico y el espiritual. Ese es el más importante. Los dos panes. Claro, ese es el más, o sea, no dejar de hacer el uno, pero es importante el otro. ¿Por qué? Suplir la necesidad del otro principalmente es interceder. ¿Cuántos en sus oraciones ponen primero a otros? ¿Cuántos? Cuando van a orar, ponen primero, antes que su condición, antes que su necesidad, orar. Y no por mi esposo, por mis hijos, no. No. Otro es alguno aquí que conozcamos, que sabemos que están en una condición difícil, o alguien distinto a mi círculo familiar, ¿verdad? Porque por el círculo familiar uno ora todos los días, ¿o no? Y más si sabe uno que tiene una situación difícil, pues lo hace. Es orar por aquel amigo, orar por aquel que me presentaron y que sé que está mal, orar por aquel que me pidió oración, ¿cierto? Es orar primero interceder, entregar mi corazón para esa persona. Eso significa rendirme, porque entonces estoy amando a mi prójimo como a mí mismo. Eso es humildad. Y les quiero decir que si ustedes necesitan un rompimiento en su vida, ¿a qué se refiere un rompimiento? Un rompimiento es cuando hay un ciclo y se repite y de pronto estoy en el punto bajo, cambio un poquito, pero vuelvo a llegar al mismo punto y vuelvo a llegar al mismo punto y vuelvo a llegar al mismo punto. La llave para que haya un rompimiento en su vida, en sus ciclos, es la humildad. Es la llave. Y la humildad son principalmente esas dos cosas. Hacer de la palabra de Dios, o sea, me humillo, me rindo. Cuando hay una guerra y un ejército le gana al otro, ¿el vencido qué hace? Se humilla. O sea, si lo llevan como esclavo, va. Si lo ponen a hacer trabajos, le toca. Y si le ponen nuevas leyes, le toca. Y si le dicen aquí donde ahora los traemos de cautivos, usted tiene que hacer esto y esto, pues te toca hacerlo, ¿o no? ¿Verdad? Dios no nos lleva cautivos, Dios nos lleva a libertad. Pero la libertad no es como nosotros creemos que es. La victoria no es como nosotros creemos que es. Y muchas veces no hemos tenido las victorias y los rompimientos en nuestra vida porque no nos hemos rendido. Y en la medida que nosotros hagamos, y en la medida que nosotros hagamos de la palabra de Dios lo que yo digo, vamos a caminar en santidad. Eso es rendirse. Y de esa misma forma voy entrando en un reposo. Humilde, rendido.
De esa manera voy a tener victorias. Pero, ¿qué significa eso? Entonces ahora no voy a hacer lo que yo quiera, voy a hacer lo que usted me diga. Y entonces de pronto él le dice, ¿sabe qué? Entre en un ayuno de 40 días solamente con agua. ¿Qué? No, escuche mal. Escuche mal. Pero si Dios lo dice, yo le digo, hoy que va a ser asombroso el Señor en usted. Porque si usted toma la decisión de hacerlo, tal vez va a pasar días difíciles. Pero el primer milagro es que yo lo veo. ¿Y sabe para qué? El ayuno por el creyente es importante. ¿Saben por qué? Porque en la medida que yo voy ayunando, el Señor me va mostrando cosas. Mengua la carne. Cosas que hay en mí que yo no me había dado cuenta. Y que tengo que entregar y que debieron haber muerto cuando nací de nuevo, pero por alguna razón todavía están ahí arraigadas. Dice la otra cosa, si nadie no ha muerto, Jesús no reina. Exactamente. Donde hayan cosas que yo tenga que pertenecen a la carne o que son maldad, ¿cómo va a reinar el Señor ahí? ¿Cómo va a haber santidad ahí? ¿Cómo voy a tener victorias en esa área de mi vida? ¿O sí? Es que la victoria es del Señor, Él fue el que la ganó. Y Él me la da, pero en la medida que Él habita en mi corazón. Y si Él habita en mi corazón, Él no va a habitar para ser mi siervo. Él va a habitar para ser el rey, el Señor, el que dirige. Pero si dentro de mí hay contaminación, si dentro de mí hay incredulidad, si dentro de mí hay cosas que todavía no han muerto, que no han sido crucificadas en la cruz, y ni siquiera yo las conozco porque creo que es que esa es mi forma de ser, creo que es que así soy yo, creo que es que pues, he habitado, he vivido con eso tanto tiempo, toda mi vida, y lo he tolerado que creo que así soy, ¿verdad? Y vamos a leer Marcos, a ver desde la Biblia, Marcos 9, 29. A ver qué dice. Vamos a leerlo. 9:29. Marcos 9:29. Y le dijo, este ejemplo, por nada puede salir de una oración. Ok. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús estaba en el monte? Yo creo que les he hablado ya de esto. Cuando Jesús estaba en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Con Pedro y con Juan. Y cuando bajó del monte, cuando ya venían, se encontró un alboroto con sus discípulos. Pues imagínense él bajando de esas colinas que había tenido. Y se encontró un alboroto con sus discípulos, y la gente alborotada, un bullicio. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, que es que este señor trajo aquí a su hijo epiléptico, porque lo que tenía el muchacho, ese espíritu sordo y bobo, es un espíritu de epilepsia. Es un espíritu de epilepsia. ¿Y qué pasó? No, que los discípulos oraron y no lo pudieron sacar. Entonces él les dijo, ya cuando él lo sacó, expulsó a ese demonio y los discípulos después le preguntaron, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Verdad? Si estamos haciendo lo mismo que tú, ¿por qué no pudimos? Entonces él les dijo, es que este género solo sale con oración y ayuda. ¿Cuál género? ¿Cuál género? Ese género de demonios. ¿Sí están de acuerdo con ella? Muy bien. No se refiere al género de demonios, porque es que, oigan esto, Dios exaltó a Jesús a lo sumo,
dándole el nombre que está sobre todo nombre. Y ante el nombre de Jesús, toda rodilla se dobla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua proclama que Jesús es el Señor. Entonces, habría que adicionarle a esa cita bíblica, excepto algunos, que hay que ayunar. ¿Sí o no? No, ¿Será que hay una equivocación ahí? no. No. Ante el nombre de Jesús, toda rodilla se dobla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y acuérdense, pero eso una cosa, acuérdense que Marcos era el que le escribió este evangelio, y Pedro era el que le estaba aplicando. Ajá. Entonces, ¿a qué género se refería? Porque es que si fuera ese demonio, no, ese tipo de demonio no sale solamente con el nombre de Jesús, sino que hay que hacer algo más. Entonces, la otra cita Queda desvirtuada. queda desvirtuada porque habría que agregar un pedacito. Pero hay algunos que no solamente con el nombre de Jesús, sino con el ayuno. Entonces ahí sí dobla su rodilla. No. Se refería a la incredulidad de los discípulos. Y alguno puede decir, pero ¿cómo van a tener incredulidad si ya sanaban enfermos, si ya expulsaban demonios, si ya veían milagros, hacían milagros, iban con Jesús? ¿Cuál incredulidad? ¿Dónde? Solamente cuando ayunamos nos damos cuenta de cosas que hay en nosotros. Y cada vez que nos damos cuenta que hay incredulidad, y la incredulidad puede ser un factor que hace que estemos en ese ciclo, en ese ciclo. Usted puede orar, puede hacer vigilia, puede ir a todas partes, puede pasarse el día completo escuchando predicaciones, puede hacer todo, ¿no? Suplicar, llorar, de pronto un día cree que cree y otro día está más. Pero hay un género de incredulidad allá adentro que está muy metido en los genes. Que no nos vea simplemente si el Señor dijo algo, así es, y yo lo creo con todo mi ser. Y solamente de ahí en adelante puedo dar gracias, porque aunque mis ojos no ven, el Señor dijo ya es. Esa incredulidad solamente se ve con mi temor. Y cuando yo ayudo, me humillo, o sea, someto mi carne. Cuando yo ayuno, quito impedimentos. ¿Y saben una cosa? Hagamos de cuenta que yo tengo aquí dos recipientes, iguales, ¿verdad? Dos vasos. Vamos a usar la imaginación. Tengo dos vasos. Uno de esos, gracias. En la dimensión. Con chocolate. Tengo aquí dos vasos. Supongamos que este tiene hasta la mitad de chocolate. Y este está vacío, ¿verdad? Y viene el Señor, o sea, yo soy, uno de ustedes es este vaso y otro es este vaso. Pero este tiene chocolate y este está vacío. Y viene el Señor y quiere derramarse, llenar ese corazón, llenarlo. ¿A cuál le da más? ¿O al de chocolate? Está bien. Creo que es mucho chocolate para los Eso significa vaciarnos. Cuando decimos vaciarnos, es encontrar esas cosas y por fe decirle, Señor, esto queda clavado en la cruz. ¿Saben algo? Vamos a hacer una charla un día de eso, pero hoy les voy a dar un adelanto. Los brujos, los santeros, los hechiceros, todas esas personas que están engañadas, porque no es otra cosa, ¿verdad? Están engañadas, que de pronto traen hasta en su ADN todas esas cosas y las reproducen y son siervos del diablo para dañar. Ellos hacen altares. Y hacen altares porque cuando hay un altar y hay una ofrenda, un sacrificio en ese altar, hay una conexión. Y entonces por ahí
vienen demonios, ¿verdad? Ellos entienden ese principio, así es. Pero nosotros también tenemos altares. ¿Ustedes se acuerdan que en el Antiguo Testamento, siempre que Dios le daba una palabra a Abraham, a Jacob, siempre que algo sucedía, ellos le levantaban a Dios un altar? Y siempre ponían un sacrificio, era para que eso que Dios había dicho, o sea, ese altar era una conexión entre lo divino y lo humano. Entonces, allí ya había algo, o sea, esa conexión, digamos, eso divino se manifestaba en lo humano. Eso es lo que es un altar. Y por el lado del diablo, pues eso que está en el ámbito espiritual se manifiesta en lo natural. Entonces, siempre hacían altares en el Antiguo Testamento para que eso sucediera. Y cuando el pueblo de Dios estaba a cargo de un rey malo, de un rey corrupto, perverso, ese rey creía en otras cosas diferentes a Dios. Y entonces empezaban a levantar altares por todo el pueblo a esos dioses y le hacían sacrificios y ofrendas y todo ese tipo de cosas para que se llenara el pueblo de demonios. La gente no entendía eso. Y por eso era que perdían las batallas, eran llevados a esclavos, hacían muchas cosas. Pero cuando volvía Dios y tenía misericordia de ese pueblo, cuando el pueblo clamaba y Dios tenía misericordia, ponía un gobernante bueno, un rey bueno. Y lo primero que hacía era derribar los altares, derribarlos. Y después, y al mismo tiempo, iban levantando altares con sacrificios. ¿Para qué? Para que Dios, con toda su naturaleza divina, se manifestara en humano. Es a través de altares. Punto. ¿Y qué pasó con nosotros? Nosotros no hacemos altares. ¿O sí? Sí. ¿Sí? Altares al dinero. A las personas. ¿Altares a Dios? Nosotros, ya. ¿Y por qué no hacemos eso? Si ese es el secreto, porque nosotros tenemos el altar, el máximo, el más alto, la cruz. Con el sacrificio mayor, un sacrificio más grande que ese no existe, el sacrificio de Jesús, el cordero que fue sacrificado ahí, ese es el altar más grande. Ese altar vence todos los otros altares, pero no tenemos esa revelación, esa convicción. Entonces, cuando yo encuentro en mi vida que hay algo que no está bien, yo digo, Señor, esto también fue, pues con ese altar. Fue muerto en el altar allá, en la cruz. Mi altar es la cruz. Por eso yo no ando levantando piedritas y haciendo cosas, no, eso no. Porque eso ya no es. Porque sería algo muy bajo comparado con el superaltar, el altar más poderoso, el más grande, el más espectacular que podemos tener. Sobre todo poderoso. Jesús y la cruz. Entonces, en la medida que yo me voy vaciando, Dios va llenando. Pero tengo que vaciarme de esa manera. Ahora, no necesariamente tiene que ser con ayuno, ¿verdad? Pero Dios nos guía, Dios nos guía. A veces el ayuno es poderoso. Tal vez un día hablemos de eso. Y aquí, yo creo, ¿cuántos hicieron el ayuno de Daniel? Pero en ese momento tal vez no lo hicimos con la convicción que tenemos, ¿verdad? Con el entendimiento. Entonces, después de un ayuno, oigan esto, después de un ayuno, yo tengo que ser distinta. Por una de pensar que yo tenía antes, quedó clavada en la cruz. Mi egoísmo quedó clavado en la cruz. Mi orgullo quedó clavado en la cruz. La incredulidad quedó clavada en la cruz. Yo del ayuno no puedo salir en las mismas.
Porque no solamente es dejar de comer y orar y ya sin sentido. A veces se ha malinterpretado, dice que En la carne. el verdadero ayuno no es visitar las viudas, que Jesús dijo, entonces él lo hace. Pero si Jesús antes de iniciar su ministerio, en el Nuevo Testamento, ayunó 40 días. Sin agua, sin nada. Caramba. Eso fue asombroso y nosotros ya lo somos. Porque que Dios lo hace y es asombroso. Entonces, el ayuno, dice el Señor en Isaías 58, él habla de cuál es el verdadero ayuno. ¿Verdad? Ay, yo me estoy yendo por las dos. Sí, sí me di cuenta. Pero es que es parte de rendirnos. Es parte, ¿verdad? Sin rendición no hay victoria. ¿Entienden esto? Si usted en su área de la salud, en su área económica, en su área sentimental, en su área familiar, no tiene victoria, es porque no se ha rendido. Así de sencillo. Hay algo ahí en usted que no ha rendido. Hay un bloqueo, hay un impedimento que no ha sido rendido. Y tal vez no lo ha descubierto. Y uno El ayuno. ya me encuentra otra salida. Me explico. Hay alguien que robó un banco, salió con el botín y lo arrincona a la policía. Si no se rinde, él busca regalías y corre lo que sea. Ya no tiene para dónde. Está todo así cerca. Ya no puede hacer nada que se rinde. Finalmente se nos pasa. Nosotros estamos buscando una ramita, otra ramita, otra ramita, otra ramita. Cuando ya me suelto, sí. Y esa rendición implica muerte. Claro. La rendición siempre implica muerte. Muerte a la carne. Muerte a la carne. Es que eso como que no. Muerte a la carne, muerte a la maldad. La rendición va con muerte, ¿verdad? Generalmente al ejército que se rinde, después los fusilan o los llevan presos. O en el Congreso. Entonces, sí vamos a tener victorias. Pero eso implica no ser un creyente promedio, sino un creyente que va unos escalones más arriba del promedio. Y es un creyente que escucha la voz de Dios. Es un creyente que en la medida que se va limpiando va escuchando más claro a Dios en su corazón. Es un creyente que la gracia, la victoria y la relación con Dios son un regalo. O sea, no, la victoria no es que usted se la ganó, no es que usted se la mereció, porque es que usted era tan lindo. Y un día fue ante Dios y le oró de una manera tan especial, y entonces creo que te respondió. Y es gracias a usted. Usted oró por otro y entonces ese otro se salvó. Y entonces usted hizo tal cosa y entonces eso. No. Es Dios el que nos guía. Es Él el que nos dice qué decir al enfermo. Y entonces Dios lo puede sanar. Es Dios el que me dice a mí cómo orar para que mi oración esté correcta en cuanto a la voluntad de Dios. No soy yo, es Él. ¿Verdad? Es Él. Pero requiere vaciarme, para que Él me llene más, vaciarme. Y buscar profundamente al Señor. La santidad significa, entre más santo, o más bien al contrario, entre más tengo yo a Jesús en mi vida y en mi corazón, más santo soy. Pero todos decimos, no, yo tengo a Jesús, claro, Él está en mi corazón, Él habita en mi vida y en mi corazón, yo lo tengo aquí. Pero, sí, Señor. ¿Por qué me dice el Señor y no hace lo que yo hago? Exactamente. ¿Ustedes sabían que Dios se goza en darnos? Que su gozo es dar. Y no me refiero solo a la economía, me refiero a todas las cosas. Su gozo es dar.
Este Señor de mi vida está en mi casa y conmigo y aquí. ¿Qué pasó? ¿Realmente es el Señor? ¿O es el Señor en unas aves en las otras? Yo soy. Y sufro, porque si yo tengo situaciones que no cambian y me atormentan, pues sufro, ¿verdad? Me frustro, me canso, me cuestiono. Y a veces miramos afuera, es que me hicieron tal cosa, me dijeron tal cosa. Y sí, me puedes decir, pero nosotros tenemos una alta más grande que decir. Y tenemos que saber y entender que el diablo está vencido, está vencido. Y que cuando nosotros oramos y caminamos, caminamos desde la victoria, desde aquí, desde la victoria, porque es que ese es nuestro regalo, es un regalo. Desde la victoria le decimos, usted puede estar haciendo brujerías, usted puede estar maldiciendo, usted puede estar haciendo esto, esto y esto, y de pronto no estoy viendo lo que está pasando, pero usted está vencido. Porque mis ojos no están en lo que él está haciendo, mis ojos están en la promesa, en su victoria, en su amor. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? Yeah. ¿Cómo nos vaciamos? ¿Cómo nos rendimos? Solamente tenemos victoria ¿cómo? ¿Cuándo qué? Cuando nos rendimos. Y esa rendición implica humildad. Y esa humildad es humillación. Pero es una humillación que no nos duele y que nos trae vergüenza. Porque es con Dios. Hay una canción que dice, a tus pies, a mi corazón, no hay lugar más alto, más grande que ese. No hay lugar más alto. ¿Saben qué? La condición del ser humano, la condición general, normal del ser humano, es que si usted consigue algo barato, que no le cueste mucho o nada, Si es gratis, pues. no lo valora. No lo valora. Exacto. Entonces, Dios dio lo máximo que él podía dar, lo mayor, o sea, más que su hijo no podía dar algo mayor. O sea, no podía entregar por nosotros algo más valioso. Era lo más valioso que él tenía. Ni siquiera es él mismo. Porque los que son papás saben que los papás prefieren que les pase algo a ellos a que les pase algo a sus hijos, ¿verdad? Si viene alguien, el papá se pone por delante y dice, no, a ellos no les haga nada. Llévenme a mí o mátenme a mí o lo que sea, ¿no? Pero a ellos no. Eso hace un papá. El papá trabaja en función de los hijos, vive muchas veces en función de los hijos, da la vida para sus hijos. Y a veces el sentido de la vida son sus hijos. O sea que Dios dio más que eso no podía dar a su hijo. Y nosotros lo recibimos y nos sentamos y decimos, ay, qué lindo Dios, cómo me ha cambiado. Ah, ahora siento paz. Ay, ya me salió trabajo. Ay, ya se me quitó el dolor de cabeza. Ay, ya conseguí marido. Ay, ya conseguí esposa. Ay, ya. Y cuando algo me pasa, ¿qué será? ¿Será que esto sí será cierto? No funciona. Esto no funciona. Voy a hacer otra cosa. Voy a probar por allí otra, por allí hay alguien que habla que, por allá hay alguien que habla que hay un vidente que cobra 500,000 pesos y ese sí es bueno. Y ahí sí voy. Y creyendo porque el tipo es buenísimo. Lo que dice es, y encima le da unos hierbas y cosas para que uno se bañe y se haga cosas y eso se efectiva. No, así no es. Dios nos lo da, pero también requiere de nosotros muerte. Lo que es barato, no lo valoramos. Y Él sabe quiénes somos, Él sabe la condición humana.
A veces duele, a veces cuesta. ¿Usted quiere la victoria? Tal vez le cueste. Pero no de pagar el precio para tenerla, no de ganarse, porque ya está dada. Sino es un precio de muerte a usted, a su carne, a todo lo que se opone a que el Señor reine en su vida. A todo lo que se opone a que el Señor opere allí, a todo lo que se opone, si el Señor es el Señor de su vida, usted es victorioso. Si el Señor es el Señor de su área financiera, usted tiene victoria en esa área. Si usted es el Señor, si el Señor habita en ustedes y es el Señor de su área física, usted es sano, tiene victoria sobre la enfermedad. Si no, hay algo que está pasando. O sea, no es el Señor, Él no es el Señor. Porque el Señor es victorioso, la victoria es de Él. Y cuando Él viene nos la trae como un regalo. ¿Estamos claros? A veces es algo que nos cuesta un poquito entender. Entonces, ¿en qué consiste la santidad? Sí, pero ¿en qué consiste la santidad? ¿Qué resultado hay de ¿Cómo? En la medida que yo desocupe todas esas cosas, la incredulidad, la seducción, el adulterio, Lo que miro, lo que oigo, lo que oigo, lo que pienso mal, lo que hablo mal, en la medida que yo me desocupe de eso, ¿qué pasa? Eres más mayor en mi vida. Entonces la santidad significa que entre más llena de Jesús esté yo, más santa soy. Porque entre más llena de mí, así como el ejemplo de los dos vasitos, pues si estoy llena de tantas cosas ahí, pues solamente me cabe un poquito de él. Pero todo eso, yo soy el Señor, aunque diga que Él habita en mi corazón. Y tal vez ya tenga la salvación, ya soy salva. Pero aquí voy a tener derrotas. Aquí voy a pasarla de pronto. Voy a tener la misericordia de Dios. También dice que sin santidad es imposible ver a Dios. Y por eso también dice que cuando yo me voy, entonces ya sabemos cómo menguamos. Vaciemos. Sí, aquí saben mucho nuestro. Entonces, vaciémonos, ¿verdad? Digámosle, Señor, ahora no es un vaciarme como yo quiera. Es en la medida que Él me vaya mostrando, Señor, si esta situación lleva y no cambia, Señor, ¿será que hoy entro en un ayuno como? ¿Cuántos días? Señor, 40 días en agua, con solo agua. ahí está, más un día, Pues, ¿verdad? empezamos a conseguir la carne. Pero entonces, ¿cómo hacemos? O sea, hay géneros, oigan esto, hay géneros que están en nosotros. O sea, el Señor no especificó solamente la incredulidad, pero hay géneros, ¿verdad? De contaminación que hay en nosotros, que solamente salen con oración y ayuno. Y solamente nos vamos a ver con oración y ayuno, porque muchas veces ni siquiera sabemos que está en nosotros. Los discípulos no van a decir, ay, Señor, es que nosotros no creímos, y entonces, claro, por eso fue que ese demonio nos salió. Nos entró de pronto la incredulidad, Señor, la duda, y por eso fue que el demonio nos salió. Yo no estaba viendo eso. ¿Qué pasa si viene una persona y está la opción fuerte de Dios? Y alguien se sale. Estoy orando por y no se sana. Y toda la gente mirando. Y sigo orando y no se sana. Le pido a Dios y no se sana. ¿Qué presenta? Si veo
a la Incredulidad. persona, incredulidad. Se va no creyendo. Entonces, hay géneros que solamente los vamos a ver y van a salir con oración y ayuno. No hay otra manera. Él no dice que la incredulidad sale con oración y ayuno. No. Hay más cosas. Los discípulos no habían visto que en ellos había incredulidad, porque entonces ellos hubiesen dicho, ay Señor, es que dudamos. Sí, Señor, es que cuando ese muchacho se revolcaba allá en ese piso y convulsionaba y todo, nosotros pensamos, y ese papá furioso allá al lado, no, Señor, nosotros pensamos, no, esto es que terrible, y nos entró la duda, no pudimos. ¿Sabes qué? No dijeron Tiene mucho que ver con el sentido. Porque qué piensa el papá y ahora cómo quedo yo. Por eso no podemos quitar los ojos de Jesús. No podemos quitar los ojos de Jesús. Entonces, ellos simplemente le preguntaron, Señor, ¿pero por qué no pudimos? ¿Por qué no pudimos? O sea, para ellos no había una respuesta, ¿verdad? Señor, ¿por qué no me he sanado? ¿Pero por qué? Señor, ¿por qué mis finanzas no funcionan distinto? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Si yo hago esto y esto. Y encima he visto esto y esto. Señor, ¿por qué mi matrimonio? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué no está funcionando bien? Si es que yo ya he visto esto. Más o menos eso fue lo que le dijeron los discípulos. Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Si mira todos los demonios que hemos sacado y mira todos los que hemos sanado, ¿por qué no pudimos? Y entonces Jesús le dijo, ese género solo sale con oración y ayuno. Y ellos ni siquiera se han dado cuenta de qué era. Por lo que me lleve a no creer en Jesús. Ahora, en la medida que nosotros nos vamos desocupando de nosotros mismos y ese género de incredulidad va saliendo, ¿saben qué va pasando? Vamos entrando en el reposo del que nos hablaba hoy. Vamos entrando en el reposo del Señor. Y vamos aquí a leer como unas 4 o 5 citas bíblicas y con eso terminamos. ¿Vale? Vamos a leer Primera de Reyes 19, del 1 al 4. Sergio, Primera de Reyes 18, 36. Vamos a hacerlo rápido. Bueno. Primera de Reyes 19, del 1 al 4. Y Sergio, Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 19. Primera de Reyes 18. Del 36 al 39. Sí. 19. Del 1 al 4. ¿Qué dice? Dale duro, Mario, por favor. Acá le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y como había matado a todos los profetas a filo de espada. Entonces Jezabel envió a un mensajero a Elías para decirle que los dioses me castiguen sin piedad y si mañana a esta hora no te he quitado la vida, como tú se la quitaste a ellos. ¿Qué nos está diciendo ahí? ¿Cómo? Del 1 al 4. Las dos. Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo cuando llegó a Bersaba de Judá, dejó allí a su criado y caminó y no dio para está muy pequeña que tenga. El desierto llegó a donde había un arbusto y se sentó a la sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Mira qué chocolate.
Pero la promoción está violenta. A ver, ¿qué le pasó? Oigan esto, Elías. Elías estaba contra los profetas de Baal. Estaba ahí en contra. Estaba mostrando que él era el profeta verdadero. Eran los profetas de Jezabel. Sí. Un demonio que estaba personificado de la esposa del rey acá. Y entonces, y tenía 400 profetas que le profetizaban mentiras. O tenían espíritus de adivinación de pronto. Algo así, ¿no? Entonces, ustedes imagínense, él solo mató 400 profetas. Eso fue una gran victoria, pero gran victoria, ¿cierto? Y vamos a mirar cómo sucedió. Por favor, serio. Viéndolo, todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. 69 y 45. No, 36 y 39. Ah, perdón. Listo. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondiéndome Jehová, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó el fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. 39 también, sí. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ok. ¿Ustedes se imaginan esa victoria de Elías? O sea, todos los 400 profetas tuvieron todo el tiempo, mucho tiempo para, pues, hicieron su altar y pusieron ahí la animación a matar y ellos hacían cosas y se la tiraban y daban vueltas y cantaban y le cantaban a sus dioses, o sea, a sus demonios y le hacían cosas y nada pasó. Cuando Isaías daba vueltas y vueltas, pasaron las horas y no pasó nada. Elías. Y le decía, sus dioses deben estar dormidos, o tal vez fuera porque no los escucharon. Y entonces él, cuando le tocó su turno, después de varias horas, simplemente armó su altar, puso el holocausto, e hizo eso que dijo, que acaba de leer Sergio. Y inmediatamente bajó el fuego del cielo, o sea, consumió, ahí encima de él dijo que le echaran agua al holocausto, tanta agua que alrededor había una zanja y quedó llena de agua. Y bajó el fuego del cielo y no solamente consumió el holocausto, sino que secó el agua, el fuego. Eso es una victoria. Y encima Elías persiguió los 400 profetas y los mató a filo de espada. Eso, ¿ustedes se imaginan matar a 400 personas, una persona sola? O sea, a 400. Yo imagino que se defendían, ¿no? Ay, sí, aquí estoy. Pero eso pasó, ¿por qué? Porque sí sabían que ya no estaba. O porque la sangre. Eso sucedió porque Dios le mandó que lo hiciera. Y Generalmente, cuando Dios le manda a uno que haga algo, Dios lo hace. Y es sobrenatural, es asombroso. y generalmente en el Antiguo Testamento ustedes ven que él decía: no se mete con eso. No hay que ser ninguno por la contaminación que tiene. Porque si yo tengo un vaso de agua listo, y yo 3 gotitas de aceite, ya no caigo en nada. Este programa está funcionando. Entonces, oigan esto, pero cuando sucedió tuvo esa gran victoria, me imagino que terminó muy cansado, ¿verdad? Y después, cuando escuchó al mensajero de Jezabel y le dijo que lo iba a matar, ¿qué le pasó? Se asustó y casi que se deprimió. Y le dijo: Señor, me quiero morir. Mátame, Señor, yo ya no quiero la vida. Y además una cosa, Tan raro si así no es como hubiera podido mandar un escuadrón del ejército
mandó un mensaje. Bueno, mensajero. O sea, el que lo que Llegó el secretario. a darle un mensaje, el otro diría, a ver, que venga pues a ver cómo es, porque Dios está conmigo, ¿no? Venga, ¿cierto? Pero no. O sea, si acabo de matar 400, venga, porque el Señor me mandó a hacer eso. Ariel está conmigo, pero no, él salió a correr y se fue, y se escondió, y encima le dijo, Señor, no me quiero morir. O Así sea, somos, ¿será que cualquier parecido? somos hechos del Señor. Vamos a leer Salmo 103, Qué barbaridad. 103, 14. Eso también es igual. ¿No? Vamos a leer. Sí. Salmo 103, 14. ¿Por qué conoces esta condición? ¿Se acuerda de que Ah, somos polvo, ¿verdad? Por eso le pasó eso a Elías, ¿cierto? Pero a nosotros no nos puede pasar lo mismo que Elías, porque a pesar de que Elías tenía su conexión directa con Dios, estaba lleno del Espíritu Santo, nosotros tenemos un altar, un sacrificio, un cordero, una sangre derramada y un Señor, Jesús. Pero es que en la vida real sí le pasa. Yo cuando dije que yo los llamé, a mí me gustó eso. A mí me gustó. No creía, yo los llamé y se salaron. Pero ¿saben una cosa? Nos pasa cuando no estamos llenos del Señor. ¿Ustedes creen que a Jesús le hubiese pasado eso? Que le manda el diablo un mensajero a decirle lo voy a matar mañana. El Señor sale a correr, a esconderse y le dice a los Como el gadareno, que el Señor le fue, sí, que nadie pasaba por ahí. entre más llenos de Dios, de Jesús, menos nos van a pasar. Claro, a todos nos han pasado esas cosas. Y de pronto nos siguen pasando en una medida más grande, más pequeña, pero nos siguen pasando a veces, ¿cierto? En algunas áreas. Una llamada y nos asustamos, ¿cierto? ¿Lo vamos a embargar? Se asustó. Por supuesto, sí. ¿Tiene cáncer? Se asusta. Pero ya uno le pasa a mí. Pero ya sabemos. Y en la medida que más, o sea, en que menguemos, ese menguar es vaciarnos, desocuparnos, humillarnos, hacer de su palabra, eso es lo que yo vivo. Poner al prójimo por encima de mis necesidades. En las oraciones de Jesús, Señor, Señor. Eso a Dios te molesta. Porque si fuera Señor, haríamos todo lo que dice. Vamos a leer, Mario, Hebreos 3:11, Santiago, Sergio, Hebreos 4:3. ¿Y tú ya que estás ahí? Hebreos 4:9. Siempre es que- ¿Cuál es el de ese? Hebreos 3:11, 4:3 y 4:9. 3:11. Mario, por favor. Por tanto, juré en mi ira, no entenderá en mi reposo. No entrará. No entrará en mi reposo. Oigan, Dios estaba hablando allí de un pueblo que no cree. Y entonces, ¿qué fue lo que le dijo Dios al pueblo que no cree? En mi reposo. Que no entrará. No, por favor, vuelvan a leer. Por tanto, juré en mi ira, no entrará en mi reposo. Le estaba hablando a los hebreos. No eran los de la calle, eran los de la iglesia. Eran los que, entre comillas, creían. ¿Y qué pasó? Cuando uno no cree, eso le desagrada a Dios. Claro.
Y les dice, no entrarán en mi reposo, por eso hay angustia, por eso hay ansiedad, por eso hay depresión, por eso a veces lo que le pasó a Elías, entró en depresión. Desánimo. La vida no vale nada, estoy deprimido, desanimado, de mal genio, angustiado, con ansiedad. Eso del mundo como viene bien. En cambio, yo que ando con Dios. Entonces, cuando no creemos, no podemos entrar en el reposo de Dios. Y el reposo de Dios es estar dándole gracias, Señor. Todavía esto está hecho un desastre, pero tú dijiste, Señor, por gracias, gracias, pero no gracias que sale de mi boca o de pronto de aquí de mi corazón, sino gracias en el cual está involucrado todo mi ser. O sea, de verdad, o sea, salen unas gracias de mis entrañas, salen las gracias. Ahí, eso es fe. Yo he estado en los dos lugares, dando gracias, Señor, gracias. Pero un día descubrí las gracias que salen de las entrañas, no hay duda, no hay duda. Es distinto. ¿Cuál es? Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por lo tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación. Ok. Los que hemos creído, entramos en el reposo. No hay angustia, no hay temor, no hay ansiedad, no hay depresión, no hay ganas de morirse, no hay desánimo, no hay frustración ni fracaso. ¿Se acuerdan de los mártires de la iglesia? Estaban en el circo romano, los hermanos llenos de esos, los leones muertos, y pasaban, no mirando los leones, no mirando la figura, mirando a Jesús cantando salmos de bajo, Entonces, y luego dice, así como el Señor le dijo, en otra versión dice, así como el Señor le dijo a los incrédulos, que no entrarán en su reposo. Porque las obras fueron acabadas desde el principio. O sea, ya no es por obras que yo tengo la victoria, sino es por la obra acabada del Señor. La cruz. Por eso es que yo tengo la victoria. ¿Y yo qué tengo que hacer? Orar, ayunar, adorar al Señor, darle gracias, ministrar a otro, orar por otro. Eso es lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Hacer de su palabra, que su palabra sea o sea, mi vivencia. No lo que me sé y lo que predico y lo que le digo a otros estando en mi iglesia. como lo que escuché de otro, Pero no el testimonio. O lo que escucho de otros y lo repito, sino lo que yo vivo. Si dice honra a su papá y a su mamá, aunque sean horribles, honrenlos. Si dice perdone, perdone. Si dice ore y ayune. Si dice dé. Si dice no juzgue, no juzgue. Si dice póngame en el primer lugar de su corazón, hágalo. Aunque no le parezca, aunque se crea que no, eso ya no. Ahí dice, ¿cómo lo quitamos? ¿Cómo lo borramos? No se puede. El 4:9. Y sí. Por tanto. 9 o 11. No, 4:9. Sin embargo, los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Ese es el 6. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. pueblo de Dios. Es porque el Vaya, reposo- por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios. ¿Cuál será ese reposo especial para el pueblo de Dios? Hay un reposo que es especial al cual todavía no hemos entrado. La vida eterna. Veamos en 2 Tesalonicenses 1:7. No sé, el que lo tenga primero, en 2 Tesalonicenses. ¿Está por ahí? 1:7. Aquí está.
Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Ese es el reposo que nos hace falta. que nos protege. 1:7, te lo vuelvo a repetir, Omar, Y a vamos, vosotros, repite la manera. y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Mira, mira lo que De dice. tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, Acá. que Solo es es- así, Es segundo y segundo. No sé. Mira esta versión bien. Mira lo que dice acá. De ustedes que sufren, les dará descanso lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. ¿Saben cuál es ese sufrimiento? Ese sufrimiento no es porque tengo enfermedad ni porque me falta la plata, ese sufrimiento es por llevar el evangelio. Porque hay un sufrimiento por llevar, hay una persecución por llevar el evangelio. Ese sufrimiento vamos a encontrar el reposo ahí. O sea, ese será el culmen del reposo. y aquí dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces, ¿cómo es el reposo? ¿Cómo es el reposo? ¿Cómo es? Ya terminando el asunto. ¿Cómo es el reposo? Vaciarse uno de ellos. Descansar en su palabra, en su promesa, no tener angustia, no tener ansiedad, no tener estrés, no tener depresión, no quererse morir, no estar desanimado, no ser de doble ánimo, no estar frustrado, nada de eso. El fracaso no existe para nosotros, solamente la victoria. ¿Mm? Eso es entrar en su reposo. Que en ese reposo, obviamente, tal vez ayunemos, oremos, alabemos, intercedamos, ministremos, enseñemos a otros, ¿verdad? Pero estamos en ese reposo, relajados, descansando en Dios, sabiendo que dependemos total y completamente de Él, haciendo de su palabra mi vida y poniendo a los demás, las necesidades de los demás por encima de las mías. Principalmente en intercesión y obviamente dando, haciendo. Ahora, yo creo que la siguiente vez vamos a hablar de cómo son las formas de dar. ¿Y cómo llegamos a ese reposo? ¿Cómo es que dice ahí? ¿Por quiénes entran y quiénes no entran? Los que creen, entran, ¿verdad? Solamente, o sea, yo no puedo entrar en un reposo cuando tengo incredulidad. ¿O sí? No. Cuando tengo duda. Cuando un día creo y el otro día no creo. Eso no es la verdadera fe. ¿Puedo entrar en ese reposo? No. ¿Cómo me quito esa incredulidad? Vaciándome. ¿Y cómo me puedo vaciar? En ayuno y oración algunas veces. No sé, pero en ayuno y oración, ¿verdad? De eso y de muchos otros. Es que es ahí. Es que el ayuno me sirve cuando estoy en ayuno, me doy cuenta de mi reacción, me doy cuenta de mis sentimientos, me doy cuenta de que yo todavía no creo, me doy cuenta de Dios. Si expreso a alguien. De mis falencias. O en medio de la oración que tengo dentro del ayuno, Dios me muestra cosas, me muestra por sueños, situaciones. O alguien viene y me dice. Sí. Entonces, cuando yo veo eso, ¿qué hago? Primero de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de esa maldad. Vamos a ver de una vez y lo confesamos, Señor. Aquí estoy yo con incredulidad, Señor. Perdón porque eso es un pecado. Perdón porque eso es una maldad que tal vez tengo desde mi ADN. Señor, pero bórrala con tu sangre, bórrame. Desarraiga eso de mi vida, de mi ADN, no lo quiero más. Y es por creyéndolo, ¿verdad? Aunque suene ambivalente que la incredulidad de creyendo, pero sí.
porque hay incredulidades en áreas de mi vida, ¿verdad? Pero yo sí puedo creer de alguna manera, Señor, gracias porque tú lo dijiste, tú lo haces y lo espero. ¿Mm? Hace ya me mostraste que en mí hay todavía envidia, que en mí hay egoísmo, que yo todavía hablo mal, que yo todavía hablo mal, que tengo pensamientos de una. Y en la medida que me voy haciendo, Él me va llenando de Él. Y en esa medida voy entrando en su reposo y tengo victorias. Y hay rompimientos de esos ciclos en los que hemos entrado. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdísimo. ¿Ibas a decir algo, Lucy? Lo que a medida, perdón, que lo tengamos fe, de donde se cumple la palabra que estamos. Exactamente, sí. Y de esa manera vamos siendo santos, porque en la medida que me voy desocupando, me voy desocupando de toda esa basura. Entonces, ¿es la santidad o no? Sí. Y les digo que es un regalo, es una gracia. O sea, en el Antiguo Testamento no tuvieron ese regalo, nosotros sí, y ese regalo va hasta el día del arrebatamiento, porque ese día se acaba la gracia. De ahí en adelante los que siguen les toca. Ajá. Mira, complementando todo lo que estás diciendo, con el ejemplo que Sandra de lo que dice Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda Mi incredulidad. ese era tu. Marco 9. Sí.